Scream hace algo increíble, que la mayoría de gente no se da cuenta. Hay obras meta, he hablado hace poco de muchas de ellas en mi vídeo dedicado precisamente a esto, pero Scream hace algo único. Es la única obra que conozco que junta al mismo tiempo dos tipos de metapelícula juntos en la misma obra y de manera magistral. Es el pináculo de su evolución. Es un nivel que simplemente nadie hace. Dejadme que os lo cuente. Scream es una saga de películas escritas por Kevin Williamson y dirigidas por el maestro del terror Wes Craven, al menos las mejores. Scream, la primera, es una parodia no cómica del género, lo cual hace funcionar a la vez como película de terror en sí misma, pero también como tributo a las películas slasher. De esta forma, es de alguna manera consciente de que es una película de terror, poseyendo innumerables referencias al cine de terror, tanto simplemente nombrando y referenciando muchas de ellas, como replicando o jugando con los clichés del género. Por ejemplo, Sidney, la protagonista, dice algo que nosotros los espectadores podemos decir con frecuencia: quejarnos de que cuando las víctimas de las películas de terror huyen, suben las escaleras arriba de la casa en vez de salir por la puerta principal, que es pues lo que deberías hacer. Un asesino acecha a una mala actriz de grandes pechos que siempre sube por la escalera cuando debería escapar por la puerta principal. Solo para ver cómo minutos después ella misma sube por las escaleras huyendo del asesino. Hay ejemplos infinitos con Randy, que es el personaje más meta, ya que es un experto en películas del género, y nos da las ya famosas reglas para cómo sobrevivir en una película de terror. Número 1. No practicar el sexo. No. Un gran no. ¿Ni con esto? ¡Cochino! Sexo equivale a muerte, ¿vale? Pero, por ejemplo, está la situación en la que Randy está viendo la película de Halloween, diciéndole a Jamie Lee Curtis que mira atrás, ya que allí está el asesino, Mike Myers, cuando exactamente lo mismo le está pasando a él en ese momento. El asesino, Ghostface, está detrás de él, con lo que Randy es a la vez nosotros, el espectador, que grita eso a los personajes de las películas, pero al mismo tiempo es el personaje al que le está pasando. Pero es que no solo eso, sino que además esto está siendo al mismo tiempo observado por los periodistas que tenían una cámara oculta en el salón, por lo que los espectadores también somos personajes, los periodistas observando la escena y diciendo que mire detrás. Es que no puedo con esta película. Y hay muchos ejemplos más, como la típica incompetencia policial que se ve exagerada en la película, o revertir el cliché de la Final Girl, ¿no?, que se salvará por haber sido pura y no haber tenido sexo. Todo esto está hecho de forma magnífica y por eso es una obra maestra y una de mis películas favoritas. Sin embargo, no es de lo que vengo a hablar aquí, porque de lo que vengo a hablar se empieza a dar a partir de la secuela. Scream 2 cuenta eventos posteriores a Scream, eventos en los cuales básicamente el libro Los asesinatos de Woodsboro, del personaje Gil Weathers, que es el que interpreta a Courtney Cox, que trata sobre los eventos acaecidos pues, en la primera película, es adaptado a la gran pantalla. Así se crea Stab, Puñalada, que es la película de Scream dentro de la película Scream. Una película que en el universo de la cinta está basado en eventos reales. Así podemos ver trozos de la misma, donde básicamente se recrean trozos de la primera película interpretados por otros actores y de un modo más cheesy, ¿no?, más exagerado, más ñoño, más hortera, más tirando a lo que sería pues un slasher cutre, ¿no?, más arquetípico, con más desnudos y más exageraciones de todo tipo. Así, por ejemplo, tenemos a los actores de Scream dentro de la propia película, o sea, los actores de Stab en Scream. Esto evidentemente crea situaciones meta de todo tipo. Por ejemplo, en Scream 3 acuden a la filmación de una de las secuelas de Stab, por lo que vemos a los personajes y a los actores que hacen de esos personajes juntos. O también, por ejemplo, en Scream 5 de 2022 vemos una nueva interacción de la situación de asesino que está detrás de ti, donde vemos a Mindy gritándole al personaje de Randy de la película de Stab 1, donde él le está gritando a Jamie Lee Curtis que mire detrás de ella, ¿no?
Pero de lo que vengo a hablar es que esto crea un fenómeno único. Hay otras películas que tienen contenido meta del tipo hacia adentro. Es decir, que la película es consciente de que es una película, como Deadpool, por ejemplo. Sin embargo, ¿hay películas que tienen meta del tipo hacia afuera? No, de hecho, no muchas, porque ¿cómo podría ser eso? En principio eso requeriría que alguien en el mundo real recreara la película, por ejemplo, ¿no? Esto, sobre todo, hablando de una película de terror, es algo que no queremos. En cualquier caso, es raro o no se puede hacer mucho con ello, ¿no? Sin embargo, Scream consigue tener ese universo dentro de las películas, precisamente gracias a las películas de Stab, Puñalada. Así, cuando vemos las películas de Scream, podemos disfrutar de una historia meta en dos niveles diferentes, pero en la misma narrativa. Uno es el meta hacia adentro, que es la película siendo consciente de que es una película y jugando con los clichés, como hacía la primera. ¡Mirad! Ahí viene el plano obligatorio de tetas. ¡Sí! ¡Esas son tetas! Y al mismo tiempo, la misma historia, en la misma capa, lo que pasa en Scream, tiene elementos de meta hacia afuera, no desde Scream, sino desde Stab, que no deja de ser un reflejo de Scream. Así que podemos ver cosas como ver a personajes en Scream intentando recrear sucesos que han visto en una película, o debatiendo de si la película es culpable o no de la violencia de los recreadores. Podría decirse que lo ocurrido en ese cine es un resultado directo de la propia película. Eso diría la mayoría moral. No se puede culpar a una película de la violencia real. Y lo genial de tener estos dos tipos de meta es que no solo son disfrutables independientemente, que lo son, sino que a menudo encajan perfectamente haciendo contenido meta de los dos tipos a la vez. Por ejemplo, cuando se habla en la película de las reglas de una película de terror, para intentar predecir pues, qué va a hacer el asesino, ¿no? Qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, una regla es que un personaje que sobrevive en la original tiene que morir en la secuela. Cuando los personajes hablan de esto, lo hacen a dos niveles. Primero, hacia afuera, hablando que el asesino, siendo probablemente amante de las películas de terror y obsesionado de las películas de Stab, querrá imitar y seguir sus reglas de Stab para hacer una buena secuela en la vida real de la película de Scream, ¿no? En la vida real de Scream. Así que tendrá que matar a un superviviente de la historia real de los asesinatos de Woodsboro. Pero al mismo tiempo, esto funciona hacia adentro. Porque realmente nosotros estamos viendo una película que es una secuela, donde la película que está haciendo Wes Craven y que tú estás viendo va a hacer precisamente eso mismo, matar a un superviviente de la primera. Y que estas piezas encajen también permite tener efectos únicos, como por ejemplo son ver a los personajes hablar de sí mismos como personajes y como que están viviendo una película, pero no porque sean conscientes de que es una película, no porque rompan la cuarta pared, sino porque tiene sentido dentro de la ficción de ese universo que estén pensando a sí mismo como personajes, porque el asesino lo está tratando como tal, pero a la vez sí que son personajes y sí que están hablando de la película que estás viendo. Como veis, esto permite tener una película meta con conversaciones metas desvergonzadas, pero coherentes con su universo. Es una pasada. Y voy a parar porque es que si no, hago un vídeo de 2 horas. Por si os preguntáis qué opino de Scream 5, que es la primera película que no está hecha por el pack habitual, Craven y Williamson, no ha estado mal, no es una mala película y sí que tiene detalles meta nuevos chulos. También se actualiza un poco con las nuevas tecnologías y asimila nuevas tendencias del terror actual, ¿no? como lo del terror elevado y estas historias. Sin embargo, esas cosas se quedan en anécdotas y escenas concretas, pero realmente no lo introducen en la narrativa general y meta, que sería lo guapo, ¿no? Y lo que yo creo que hubieran hecho Williamson y Craven. Es decir, no lo han llevado a un nuevo nivel, como si habían hecho todas las secuelas hasta ahora de Williamson y Craven, pues esta ya no lo hace, ¿no? Es que hace como lo mismo que hizo la 4, pero peor, ¿no? Yo creo que para mí la saga acaba en la 4, la verdad. A ver qué tal la nueva, a ver qué hacen.
Os diré por redes, por TikTok, Instagram y tal, qué pienso cuando la vea. Si os ha gustado el vídeo y creéis que aporta algo, podéis ayudarme interactuando con el vídeo o compartiéndolo pues, con gente que le pueda interesar. Chao.